Escrito por Robert Greene. Las 48 leyes del poder. Prefacio. La sensación de no tener poder sobre las personas y los hechos suele resultarnos insoportable. Cuando nos sentimos desvalidos nos sentimos miserablemente mal. Nadie quiere tener poco poder, por el contrario, todos aspiramos a poseer una cuota cada vez mayor. Sin embargo, en el mundo en que vivimos en la actualidad, resulta peligroso demostrar demasiadas ansias de poder o actuar abiertamente para obtenerlo. Debemos mostrarnos decentes y equitativos. De modo que tenemos que ser muy sutiles, agradables y simpáticos y, al mismo tiempo, arteros, democráticos pero engañosos. Este juego de constante duplicidad se parece muchísimo a las dinámicas del poder que existían en el maquinador mundo de las antiguas cortes aristocráticas. A lo largo de la historia, las cortes siempre fueron formándose alrededor de la persona que ejercía el poder, un rey, una reina, un emperador o un líder. Los cortesanos que componían esa corte se encontraban en una posición particularmente delicada, tenían que servir a sus amos pero, si se mostraban demasiado aduladores y cortejaban con demasiada obviedad, los otros integrantes de la corte se volvían contra ellos. Por lo tanto, los intentos de ganar el favor del amo debían ser muy sutiles. E incluso los más hábiles cortesanos, capaces de tales sutilezas, debían protegerse de sus pares que intrigaban para desplazarlos. Entretanto, se suponía que la corte representaba la cumbre de la civilización y del refinamiento. Se desaprobaba cualquier actitud violenta o abierta que promoviera el poder, los cortesanos trabajaban de manera silenciosa y secreta contra cualquiera que recurriese a la fuerza. El gran dilema del cortesano siempre fue el de mostrarse como el paradigma mismo de la elegancia y, al mismo tiempo, burlar a sus adversarios y desbaratar los planes de estos de la forma más sutil y disimulada posible. El cortesano exitoso aprendía, con el tiempo, a realizar todos sus movimientos de forma indirecta. Si le clavaba un puñal por la espalda a su contrincante, lo hacía con guantes de terciopelo y con la más afable de las sonrisas. En lugar de recurrir a la coerción o a la franca traición, el cortesano perfecto lograba sus objetivos a través de la seducción, el encanto, el engaño y las estrategias más sutiles, planificando siempre sus movimientos por adelantado. La vida en la corte era un juego permanente, que exigía vigilancia constante y agudo pensamiento táctico. Era una guerra civilizada. Hoy en día encontramos una paradoja similar a la del cortesano del Renacimiento. Todo debe aparecer civilizado, decente, democrático y logrado a través del juego limpio. Pero si nos atenemos en forma excesivamente estricta a estas pautas, si las tomamos demasiado al pie de la letra, seremos aplastados por aquellos, de entre quienes nos rodean, que son menos ingenuos que nosotros. Como dijo el gran diplomático y cortesano del Renacimiento, Nicolás Maquiavelo, todo hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará arruinado entre la gran cantidad de hombres que no lo son. La corte se consideraba el pináculo del refinamiento, pero debajo de esa brillante superficie hervía un caldero de oscuras emociones, ambición, envidia, deseo, odio. También nuestro mundo actual se considera el pináculo de la equidad y la justicia, pero son las mismas oscuras emociones de siempre las que laten dentro de cada individuo. El juego es el mismo. Por fuera hay que simular respeto y cortesía, mientras que por dentro, salvo que usted sea un necio, deberá aprender rápidamente a ser prudente y seguir el consejo de Napoleón: cubre tu mano de hierro con un guante de terciopelo. Sí, al igual que el cortesano de otros tiempos, usted logra dominar el arte del juego indirecto, aprendiendo a seducir, encantar, engañar y maniobrar sutilmente a sus adversarios, accederá al pináculo del poder. Logrará que la gente se doblegue a su voluntad, sin darse cuenta de sus maniobras, y, al no darse cuenta, tampoco le opondrán resistencia ni alimentarán resentimiento contra usted. Para algunos, la idea de desarrollar en forma consciente los juegos del poder, aunque se lo haga de manera indirecta, resulta malvada, antisocial, un recuerdo del pasado. Creen que pueden salir del juego, comportándose de una manera que no tiene nada que ver con el poder. Es necesario cuidarse de ese tipo de personas porque, mientras hacia afuera expresan esas convicciones, por dentro suelen ser los más adictos participantes del juego del poder. Utilizan estrategias que disimulan con habilidad la naturaleza de la manipulación que están ejerciendo. Esos individuos suelen hacer gala de su debilidad y de su falta de poder, como si se tratase de una virtud moral. Pero quienes de veras carecen de poder no muestran su debilidad con el fin de ganar simpatía o respeto. Cuando se hace marcada ostentación de las propias debilidades, en realidad se está utilizando una estrategia muy eficaz, sutil y engañosa del juego del poder. Véase Ley Superíndice 1.22, táctica de la capitulación. Otra estrategia del individuo que, supuestamente, no se dedica a buscar con afán el poder consiste en exigir la igualdad en todas las áreas de la vida. Según esas personas, todos debieran recibir el mismo trato, sea cual fuere su posición y su fuerza. Pero sí, para evitar el tinte con que suele marcar el poder, se intenta tratar a todos por igual, de modo equitativo,
se comprueba que existen personas que hacen determinadas cosas mejor que los demás. Tratar a todos por igual equivale a ignorar sus diferencias, y por ende elevar al menos capaz y rebajar a quienes se destacan. También en este caso, muchos de los que actúan de esta forma en realidad están haciendo gala de otra de las estrategias del poder al redistribuir las recompensas a su antojo. Otra forma de evitar el juego del poder es demostrar una absoluta sinceridad, dado que una de las principales técnicas de quienes buscan el poder es el engaño y el disimulo. Cuando se es muy franco, inevitablemente se lastima e insulta a muchas personas, algunas de las cuales optarán por devolver el golpe recibido. Nadie verá esas afirmaciones sinceras como algo por completo objetivo y carente de motivaciones personales. Y además estarán en lo cierto, la sinceridad suele ser, en efecto, una estrategia de poder, dirigida a convencer a la gente de que se es noble, altruista y de buen corazón. Es una forma de persuasión e, incluso, de sutil coerción. Por último, quienes afirman no participar de este juego suelen adoptar un aire ingenuo, que los protege de la acusación de perseguir el poder. También en este caso es recomendable tener cuidado, dado que el manto de la ingenuidad puede constituir una eficaz manera de fingir y engañar, véase Ley Superíndice 1.21, muéstrese más tonto de lo que es. E incluso la candidez genuina no se encuentra libre de las trampas del poder. Los niños pueden ser ingenuos en muchos aspectos, pero a menudo actúan a partir de una necesidad fundamental de ejercer el control sobre quienes los rodean. El niño, por lo general, tiene una gran sensación de impotencia en el mundo de los adultos y por lo tanto utiliza todos los medios que se hallen a su disposición para imponer su voluntad. Individuos genuinamente inocentes pueden estar, sin embargo, comprometidos con el juego del poder y con frecuencia son horrendamente eficaces en él, dado que no se ven trabados por la reflexión. También aquí, quienes hacen gala de su inocencia suelen ser los menos inocentes. Es posible reconocer a quienes supuestamente se abstienen de participar en el juego de la búsqueda del poder, por la manera en que hacen alarde de sus cualidades morales, de su piedad o de su exquisito espíritu de justicia. Pero, puesto que todos tenemos ansias de poder, y que casi todas nuestras acciones tienen por objetivo obtenerlo, quienes dicen que no lo buscan solo procuran encandilarnos y distraernos de sus juegos de poder a través de sus aires de superioridad moral. Si se los observa con detenimiento, se comprobará que con frecuencia son los más hábiles de todos cuando se trata de manipular indirectamente a los demás, cosa que algunos hacen en forma por entero inconsciente. Y de ninguna manera toleran que se difundan las tácticas que utilizan a diario. Si el mundo es como una gigantesca corte intrigante y manipuladora en la cual nos hallamos todos atrapados, no tiene sentido alguno tratar de eludir el juego. Esto solo nos privará del poder y la impotencia nos hará sentir más desgraciados. En lugar de luchar contra lo inevitable, en lugar de argumentar, gemir y sentirse culpable, es mucho mejor destacarse en el juego del poder. La verdad es que, cuanto mejor sepa manejar el poder, tanto mejor será como amigo, amante, pareja y persona. Al seguir el camino del cortesano perfecto, véase Ley Superíndice 1.24, aprenderá a hacer sentir bien a los demás y se convertirá en una fuente de placer para ellos, que pasarán a depender de sus habilidades y ansiarán su presencia. Dominar las 48 leyes que se presentan en este libro les ahorrará a los demás el dolor que genera el mal uso del poder, que es como jugar con fuego sin conocer sus propiedades. Si el juego del poder es ineludible, es mejor ser un artista que un burdo principiante o un negador. Aprender este juego exige adecuarse a una cierta forma de ver el mundo, a un cambio de perspectiva. Requiere esfuerzos y años de práctica, ya que las aptitudes necesarias no aparecen en forma espontánea. Se necesita dominar ciertas habilidades básicas, y solo cuando las haya dominado, se hallará en condiciones de aplicar con mayor facilidad las leyes que gobiernan el logro del poder. La más importante de esas habilidades, y la piedra fundamental del poder, es la capacidad de dominar sus emociones. Las respuestas emocionales suelen ser la mayor y principal barrera que lo separa del poder. Un error que le costará mucho más que cualquier satisfacción temporaria que pueda producirle la expresión de sus sentimientos en un momento dado. Las emociones nulan la razón. Si no es capaz de ver la situación con claridad, no podrá prepararse para ella ni responder con un cierto grado de control. La ira es la más destructiva de las reacciones emocionales, ya que es la que más intensamente nubla la visión. También ejerce un efecto multiplicador que de manera invariable torna la situación cada vez menos controlable, incrementando la intrepidez de su enemigo. Si usted procura destruir a un enemigo que lo ha herido, deberá lograr que baje la guardia, fingiendo amabilidad frente a él, en lugar de dejar traslucir su ira. El amor y los afectos también son potencialmente destructivos, al cegarlo a los intereses, con frecuencia egoístas, de quienes usted menos sospecha que se hallen involucrados en el juego del poder. No es posible reprimir la ira o el amor, o evitar experimentar estos sentimientos, ni debería intentarlo.
Pero sí debería tener mucho cuidado con el modo de expresarlos y, lo más importante, no permitir nunca que influyan sobre sus planes y estrategias. Estrechamente relacionada con la capacidad de dominar sus emociones se halla la habilidad de distanciarse del momento presente y reflexionar de manera objetiva sobre el pasado y el futuro. Como Jano, la deidad romana de dos rostros, guardiana de todas las puertas y entradas, deberá ser capaz de mirar a la vez en ambas direcciones a fin de poder lidiar mejor con el peligro, cualquiera sea la dirección de la que provenga. Este es el rostro que debe forjarse, una cara que otee continuamente el futuro y otra que examine el pasado. Para el futuro, su lema debería ser, ni un día sin estar alerta. Nada debiera tomarlo por sorpresa, porque usted está imaginando constantemente los potenciales problemas, antes de que estos se produzcan. En lugar de perder el tiempo soñando con el final feliz de su plan o proyecto, debe trabajar sobre el cálculo de cualquier posible trastorno o problema que pudiese surgir en su desarrollo. Cuanto más lejos logre ver, más pasos podrá prevenir y más poderoso será. El otro rostro de Jano mira hacia el pasado, pero no para recordar dolores o alimentar resentimientos. Esto solo reduciría su poder. La mitad del secreto del juego radica en aprender a olvidar los hechos del pasado que lo van carcomiendo y que nublan su razón. El verdadero objetivo de esa mirada hacia el pasado es llevar a cabo un constante proceso de autoeducación, mirar hacia el pasado para aprender de quienes lo precedieron. La gran cantidad de ejemplos históricos que se incluyen en el presente libro lo ayudarán en ese proceso. Una vez analizado el pasado histórico, se detendrá a mirar el pasado más inmediato, poniendo bajo la lupa sus acciones y las de sus amigos. Esta es la escuela más eficaz para aprender, dado que las enseñanzas provienen de su experiencia personal. Comience por revisar los errores cometidos en el pasado, sobre todo los que más serios problemas le causaron en su vida. Analícelos guiándose por las 48 leyes del poder y extraiga de cada uno una lección y hágase una promesa: nunca voy a repetir ese error, nunca volveré a caer en ese tipo de trampa. Si logra observarse y evaluarse de esa manera, podrá aprender a romper los esquemas según los cuales actuaba en el pasado, lo que constituye una capacidad sumamente valiosa. El poder requiere la habilidad de jugar con las apariencias. Para ello, deberá aprender a ponerse muchas máscaras y a llevar una bolsa llena de trucos y artimañas. El engaño y la simulación no deben considerarse algo sucio o inmoral. Toda interacción humana exige cierta cuota de engaño en distintos niveles, y en cierta medida lo que diferencia al ser humano del animal es su capacidad de mentir y embaucar. En los mitos griegos, en el ciclo Majábharata de la India, en la leyenda épica de Gilgamesh y del Oriente Medio, el uso de las artes del engaño es privilegio de los dioses. Uno de los grandes hombres de la mitología, Ulises, fue valorado por su habilidad de rivalizar con la capacidad de los dioses, robarles algunos de sus poderes divinos y competir con ellos en agudeza de ingenio y triquiñuelas. El engaño es un desarrollado arte de la civilización y una de las armas más poderosas en el juego del poder. No se puede engañar con éxito si no se toma una cierta distancia de uno mismo, es decir, si no se logra ser muchas personas distintas, llevando la máscara que el día y el momento requieran. Con un enfoque de tal flexibilidad frente a todas las apariencias, incluso la suya propia, perderá gran parte de esa carga interior que lo retiene o limita. Torne su rostro tan maleable como el de un actor, trabaje para ocultar sus intenciones frente a los demás, practique el arte de atraer a la gente hacia sus trampas. Jugar con las apariencias y dominar el arte del engaño es uno de los placeres estéticos de la vida. Y también constituye un componente clave en la adquisición del poder. Si el engaño es el arma más poderosa de su arsenal, la paciencia, en todos sus actos, debe ser su escudo fundamental. La paciencia lo protegerá de cometer crasos y estúpidos errores. Al igual que el control de sus emociones, la paciencia es una habilidad que no surge en forma espontánea, sino que se adquiere. Pero, para el caso, nada de lo relacionado con el poder es natural. El poder tiene más relación con lo divino que con el mundo natural. Y la paciencia es la virtud suprema de los dioses, que disponen de todo el tiempo del mundo. Todo lo bueno sucederá al fin, el pasto volverá a crecer si usted le da tiempo y sabe anticipar el futuro. La impaciencia, por su parte, solo lo debilitará. Es la principal barrera entre usted y el poder. El poder es, en esencia, amoral. Una de las habilidades más importantes que deberá adquirir es la capacidad de aprender a ver circunstancias, en lugar de, simplemente, el bien o el mal. El poder es un juego, esto es algo que hay que reiterar una y otra vez, y en un juego usted no juzga a sus contrincantes por sus intenciones sino por el efecto de sus acciones. Usted mide la estrategia y el poder de su adversario por lo que puede ver y sentir. ¿Cuántas veces se hace hincapié en las intenciones de alguien, solo para disimular el engaño? ¿Qué importancia tiene si otro jugador, ya sea amigo o rival,
tiene buenas intenciones y solo piensa en los intereses de usted, si los efectos de su acción conducen a la ruina y a la confusión. Es natural que las personas enmascaren sus acciones con todo tipo de justificativos y afirmen siempre que han actuado de buena fe. Usted tiene que aprender a reírse por dentro cada vez que oiga algo semejante y nunca permitirse evaluar las intenciones y acciones de alguien por medio de juicios morales, que en realidad solo son una excusa para la acumulación de poder. Se trata de un juego. Su adversario está sentado frente a usted. Ambos se comportan como un caballero o una dama, observando las reglas del juego y sin tomar en forma personal nada de lo que se hace o dice. Usted juega con una estrategia determinada y observa los movimientos de su contrincante con la mayor serenidad de que es capaz. Al final, apreciará más la cortesía de quienes juegan contra usted que sus buenas y dulces intenciones. Entrene su ojo para seguir los resultados de los movimientos de su adversario, para observar las circunstancias externas, y no permita que nada lo distraiga. La mitad de su dominio del poder proviene de lo que usted omite hacer, de lo que usted no se permite involucrar. Para dominar esta habilidad, deberá aprender a juzgar todo según lo que le cuesta. Como dijo Nietzsche, el valor de una cosa a veces no radica en lo que se logra con ella, sino en lo que se paga por ella, es decir, lo que nos cuesta. Quizás usted logre su objetivo, e incluso un objetivo valioso, pero, ¿a qué precio? Aplique esta pauta a todo, aun cuando se trata de colaborar con otros o prestar ayuda a alguien. Al final de cuentas, la vida es corta, las oportunidades son pocas y usted solo posee una cantidad limitada de energía. En este sentido, el tiempo es un factor tan importante como cualquier otro. Nunca pierda tiempo valioso, o su paz espiritual, en los asuntos de otras personas. Hacerlo equivale a pagar un precio demasiado elevado. El poder es un juego social. Para aprenderlo y dominarlo deberá desarrollar la habilidad de estudiar y comprender a la gente. Como expresó Baltasar Gracián, el gran pensador y cortesano del siglo XVII, mucha gente invierte su tiempo en estudiar las características de animales o de plantas. Cuánto más importante sería estudiar a la gente con que tenemos que vivir o morir. Para ser un maestro en el juego del poder, también deberá ser un maestro en psicología. Deberá reconocer motivaciones y ver a través de la cortina de humo con que la gente rodea sus acciones. La comprensión de los motivos ocultos de la gente es el conocimiento fundamental para adquirir poder. Le abre las puertas a infinitas posibilidades de engaño, seducción y manipulación. El ser humano es infinitamente complejo, y usted podrá pasarse la vida entera observando a la gente sin comprenderla por completo. De ahí que sea de crucial importancia comenzar su aprendizaje ya mismo. Al hacerlo, también deberá tener presente un principio importante: nunca discrimine a quien estudie ni en quien confíe. Nunca confíe en nadie por completo y estudie a todo el mundo, incluso a sus seres queridos y a sus amigos. Por último, deberá aprender a tomar siempre por el camino indirecto hacia el poder. Disimule su astucia. Como una bola de billar, que carambolea varias veces antes de dar en el blanco, sus movimientos deberán ser planificados y desarrollados de la manera menos evidente. Al aprender el arte de la acción indirecta prosperará en las cortes modernas, ya que aparentará ser un paradigma de decencia y, en cambio, será un manipulador consumado. Considere las 48 leyes del poder como una especie de manual en el arte del accionar indirecto. Estas leyes se basan en escritos de hombres y mujeres que han estudiado y llegado a dominar el juego del poder. Estos escritos abarcan un periodo de más de 3000 años y fueron creados en civilizaciones tan dispares como la antigua China y el Renacimiento italiano. Sin embargo, tienen hilos conductores y tramas en común, que guardan directa relación con la existencia de una esencia del poder que aún no se ha articulado por completo. Las 48 leyes del poder son el destilado de esa sabiduría acumulada, recogida de los escritos de los más ilustres estrategas: Sun Tzu, Clausewitz, estadistas, Bismarck, Talleyrand, cortesanos, Castiglioni, Gracián, seductores, Ninon de Langlois, Casanova, y de los grandes estafadores, Sheshou Kidwell, de la historia. Las leyes se rigen todas por una premisa muy simple: determinadas acciones casi siempre incrementan el poder del individuo, la observancia de la ley, mientras que otras lo reducen e incluso conducen a su ruina, la transgresión de la ley. Estas transgresiones y observancias se ilustran por medio de ejemplos tomados de la historia. Las leyes son definitivas y atemporales. Las 48 leyes del poder puede ser usado de diversas formas. Leyendo el libro en forma cronológica, de principio a fin, usted podrá aprender mucho sobre el poder en general. A pesar de que quizá le parezca que algunas de las leyes no tienen relación directa con su vida, es probable que con el transcurso del tiempo descubra que todas ellas tienen cierta aplicación y que, de hecho, se hallan todas interrelacionadas.
Al obtener un panorama general de todo el tema le será posible evaluar sus propias acciones en el pasado y obtener un mayor grado de control sobre sus circunstancias inmediatas. Una lectura detenida y profunda del libro seguirá inspirando su forma de pensar y de reevaluar sus actos, aún mucho después de haberla finalizado. El libro también ha sido diseñado para hojearlo y analizar la ley que, en un momento determinado, le resulte más cercana a su realidad. Supongamos que está viviendo un problema con un superior y no logra comprender por qué sus esfuerzos no han obtenido mayor reconocimiento o conducido a un ascenso. Varias de las leyes se refieren de manera específica a la relación entre jefe y subordinado, y sin duda usted está transgrediendo alguna de ellas. La lectura de los párrafos iniciales referidos a las 48 leyes, en la tabla de contenidos de este libro, le permitirá identificar la ley relacionada con su situación específica. Por último, el libro puede ser leído sin seguir un orden específico, por mero entretenimiento y para emprender un grato recorrido por las debilidades y los grandes logros de quienes nos han precedido en el tiempo y en la historia, en el juego del poder. Pero aquí cabe hacer una advertencia para quienes pretendan leer este libro por simple y superficial diversión: el poder es, a su manera, infinitamente seductor y engañoso. Es un laberinto, y su mente quedará atrapada en la resolución de sus innumerables problemas. Cuando menos lo piense, se dará cuenta de cuán profundamente se ha enfrascado en el tema. Es decir, que el libro resulta mucho más divertido si se lo toma en serio. Un tema tan crítico no admite frivolidades. Los dioses del poder desaprueban a los frívolos, solo brindan satisfacción plena a quienes estudian y reflexionan, y castigan a quienes chapotean en lo llano, buscando apenas pasarlo bien. Cualquier hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará yendo a la ruina entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Por lo tanto, un príncipe que quiera conservar su autoridad deberá aprender a no ser bueno y usar ese conocimiento, o prescindir de su uso, según las necesidades que se presenten. El príncipe, Nicolás Maquiavelo, 1469 a 1527, epígrafes. Las cortes son, incuestionablemente, sede de cortesía y buena cuna; si no fuera así, serían sede de masacre y desolación. Quienes ahora se sonríen y se abrazan se enfrentarían y apuñalarían entre sí, si los buenos modales no se interpusieran entre ellos. Lord Chesterfield, 1694 a 1773. No es en absoluto extraño que los corderos detesten a las aves de rapiña, pero esto no es motivo para condenar a las grandes aves de rapiña porque roban corderos. Y cuando los corderos murmuran entre ellos: estas aves de rapiña son malvadas, ¿acaso esto no nos da derecho a decir que todo aquello que sea lo opuesto de un ave de rapiña tiene, por fuerza, que ser bueno? No hay nada intrínsecamente erróneo en semejante argumento, a pesar de que las aves de rapiña se mostrarán, en cierto grado, sorprendidas y dirán: no tenemos absolutamente nada en contra de esos buenos corderos, todo lo contrario, la verdad es que los adoramos, nada más sabroso que un cordero bien tierno. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. Las únicas armas que nos permiten obtener de la gente lo que queremos son la fuerza y la astucia. Dicen que también el amor es un arma de ese tipo, pero ello equivale a esperar los días soleados, y en la vida es necesario aprovechar cada instante. Johann von Goethe, 1749 a 1832. La flecha disparada por el arquero podrá matar o no a una única persona. Pero las estratagemas urdidas por el hombre sabio pueden matar incluso al niño en el vientre de su madre. Kautilya, filósofo indio, siglo III a.C. No pude menos que pensar, para mis adentros, en los engaños, en la gran cantidad y variedad de artimañas, en la diligencia con que el hombre agudiza su ingenio para engañar a los demás y de qué manera, a través de esas infinitas variaciones, se embellece el mundo. Francesco Vettori, contemporáneo y amigo de Maquiavelo, principios del siglo XVI. Los principios no existen, lo único que existe son los hechos. No hay bien ni mal, ya que estos son solo circunstancias. El hombre superior se compromete con los hechos y las circunstancias a fin de dirigirlos. Si hubiese principios y leyes fijas, las naciones no los cambiarían como uno cambia la camisa, y no se puede esperar que un hombre sea más sabio que toda una nación. Honoré de Balzac, 1799 a 1850. Ley N grados 1, 26, 47. Nunca le haga sombra a su amo. Criterio. Esfuércese siempre por lograr que quienes están jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad. No permita que sus deseos de complacerlos o impresionarlos lo induzcan a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad, ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado, es decir, inspirar temor e inseguridad en sus superiores. Hágalos aparecer siempre más brillantes de lo que en realidad son, y accederá a la cumbre del poder. Transgresión de la ley. Nicolas Fouquet, el ministro de Finanzas de Luis XIV durante los primeros años del reinado de este, era un hombre generoso, amante de las fiestas opulentas,
las mujeres bonitas y la poesía. También amaba el dinero, dado que llevaba un estilo de vida bastante extravagante. Fouquet era muy hábil y, en gran medida, un colaborador indispensable para el rey. Por lo tanto, a la muerte del primer ministro Jules Mazarin, en 1661, el ministro de Finanzas esperaba ser designado su sucesor. El rey, en cambio, decidió suprimir ese cargo. Estas y otras actitudes llevaron a Fouquet a sospechar que estaba cayendo en desgracia y, por lo tanto, decidió congraciarse con el rey organizando la fiesta más espectacular jamás vista. El motivo oficial de la fiesta era celebrar la inauguración del castillo de Fouquet, Vaux-le-Vicomte, pero su objetivo real era homenajear al rey, invitado de honor del agasajo. Los más notables representantes de la nobleza europea y algunas de las mentes más brillantes de la época, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, asistieron a la fiesta. Molière escribió una obra teatral para la ocasión, en la cual él mismo actuaría, sobre el final de la velada. La fiesta comenzó con una opulenta cena de 7 platos, en la que se sirvieron especialidades de Oriente nunca antes probadas en Francia, así como nuevos platos especialmente creados para la ocasión. La cena fue acompañada por música compuesta por expreso encargo de Fouquet en honor al rey. Después de la cena, los invitados pasearon por los jardines del palacio. Con el tiempo los parques y las fuentes de Vaux-le-Vicomte habrían de inspirar los jardines de Versailles. Fouquet acompañó personalmente al joven rey en un recorrido por el diseño geométrico de arbustos y canteros florales. Cuando llegaron a los canales que surcaban los jardines, disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales, seguido por la representación de la obra de Molière. La fiesta duró hasta muy entrada la noche y todo el mundo coincidió en que nunca antes habían vivido una celebración tan espectacular. Al día siguiente, Fouquet fue arrestado por el jefe de los mosqueteros del rey, de Artagnan. 3 meses más tarde, fue juzgado por defalco al Tesoro Nacional. En realidad, la mayor parte de los fondos, de cuyo robo se lo acusó, habían sido sustraídos para la corona y aprobados por el rey. Fouquet fue hallado culpable y enviado a la prisión más remota de Francia, en lo alto de los Pirineos, donde pasó los últimos 20 años de su vida en solitaria reclusión. Interpretación. Luis XIV, el Rey Sol, era un hombre orgulloso y arrogante que deseaba ser siempre el centro de atención. No soportaba que nadie lo superase en opulencia, y mucho menos ser opacado por su ministro de Finanzas. Como sucesor de Fouquet, Luis XIV designó a Jean-Baptiste Colbert, un hombre conocido por su moderación y famoso por dar las fiestas más aburridas de todo París. Colbert se aseguró de que cuanto fondo líquido hubiese en el tesoro fuese a parar directamente a manos del rey. Con estos dineros, Luis XIV construyó un palacio aún más espléndido que el de Fouquet, el célebre Palacio de Versailles. Empleó a los mismos arquitectos, decoradores y paisajistas que construyeran el palacio de su exministro de Finanzas. Y en Versailles, Luis XIV celebró fiestas aún más extravagantes que aquella que costó a Fouquet su libertad. Analicemos la situación. La noche de la fiesta, al presentar ante Luis XIV espectáculo tras espectáculo, uno más espléndido que el otro, Fouquet tuvo la intención de demostrar su lealtad y devoción para con el rey. Esperaba que aquella fiesta no solo le permitiera recuperar el beneplácito del rey, sino también demostrar su buen gusto, sus relaciones y su popularidad, subrayando así lo indispensable que era él para el rey y probando ante éste que sería un excelente primer ministro. Pero en realidad sucedió todo lo contrario. Cada nuevo espectáculo, cada sonrisa de apreciación dirigida por los huéspedes a Fouquet hicieron sentir a Luis XIV que sus propios amigos y súbditos estaban más fascinados con el ministro de Finanzas que con él, y que Fouquet hacía indebida ostentación de su fortuna y de su poder. En lugar de halagar a Luis XIV, la elaborada fiesta de Fouquet ofendió la vanidad personal del soberano. Por supuesto, Luis XIV no iba a admitir semejante cosa, de modo que encontró, en cambio, una excusa conveniente para librarse del hombre que, sin darse cuenta, lo había hecho sentirse inseguro. Este es el destino que corren, de una u otra forma, todos aquellos que desequilibran la autoestima de su amo, hieren su vanidad o le hacen dudar de su preeminencia. Al comienzo de la velada, Fouquet estaba en la cima del mundo. Cuando la fiesta llegó a su fin, había caído en un abismo. Voltaire, 1694 a 1778. Observancia de la ley. A principios del siglo XVII, el astrónomo y matemático italiano Galileo se encontraba en una situación sumamente difícil. Dependía de la generosidad de los grandes gobernantes y, como todos los científicos del Renacimiento, solía obsequiar sus inventos y descubrimientos a los grandes gobernantes y regentes de la época. Por ejemplo, en cierta oportunidad obsequió una brújula militar de su invención al duque de Gonzaga. Luego le dedicó un libro, en el que explicaba el uso de dicha brújula, a los Médicis. Ambos gobernantes se sintieron muy agradecidos y a través de ellos Galileo logró reunir más alumnos.
Pero, por importantes que fuesen sus descubrimientos, sus amos, por lo general, le retribuían con obsequios y no con dinero en efectivo. Esto hacía que viviera en constante inseguridad y dependencia económica. Fue entonces cuando pensó que debía de existir otra forma de manejar aquella situación. Galileo vislumbró una nueva estrategia en 1610, cuando descubrió las lunas de Júpiter. En lugar de dividir su descubrimiento entre sus distintos amos, donando a uno el telescopio que había usado, dedicando a otro un libro, y así sucesivamente, como lo había hecho en el pasado, decidió centrar su atención exclusivamente en los Médicis. Los eligió por un motivo particular. Poco después de que Cosme estableció la dinastía de los Médicis, en 1540, había convertido a Júpiter, el más poderoso de los dioses, en el símbolo de la familia, un símbolo de poder que iba más allá de la política y del negocio bancario, ya que estaba ligado a la antigua Roma y a sus deidades. Galileo convirtió el descubrimiento de las lunas de Júpiter en un acontecimiento cósmico que honraba la grandeza de los Médicis. Poco después del descubrimiento anunció que los brillantes astros, las lunas de Júpiter, se ofrecían en los cielos a su telescopio, al mismo tiempo en que Cosme II era entronizado. Dijo que el número de lunas-4 armonizaba con el número de Médicis. Cosme II tenía 3 hermanos, y que las lunas giraban en torno de Júpiter como esos 4 hijos giraban en torno de Cosme, el fundador de la dinastía. Más que una coincidencia, ello demostraba que los mismos cielos reflejaban la ascendencia de la familia de los Médicis. Después de dedicar este descubrimiento a los Médicis, Galileo mandó confeccionar un emblema que representaba a Júpiter sentado sobre una nube, con los 4 astros girando a su alrededor, y lo obsequió a Cosme II como símbolo de su unión con los astros. En 1610, Cosme II nombró a Galileo filósofo y matemático oficial de la corte, con un salario respetable. Para un científico, aquello era un verdadero golpe de buena fortuna, que puso fin a sus días de pobreza y necesidades. Interpretación. Con una sola jugada, Galileo ganó más con su nueva estrategia que en años de súplicas. La razón es simple: todos los amos desean brillar más que el resto de la gente. No les importa la ciencia ni la verdad empírica ni el último invento. Les preocupa su fama y su gloria. Galileo dio a los médicos una gloria infinitamente mayor, al vincular su nombre con las fuerzas cósmicas, que mencionándolos como patrocinadores de algún nuevo invento o descubrimiento. Ni siquiera los científicos pueden eludir las veleidades de la vida cortesana y los padrinazgos. Como todos, necesitan servir a los amos que controlan los recursos monetarios. Y su gran poder intelectual puede hacer que esos amos se sientan poco seguros de sí mismos y perciban que solo están para suministrar los fondos, una tarea poco noble. El productor de una gran obra quiere sentir que es algo más que el que financia una empresa, también quiere aparecer como creativo y poderoso, incluso más poderoso que la obra producida en su nombre. En lugar de hacerlo sentir inseguro, es necesario concederle gloria. Galileo no desafió la autoridad intelectual de los Médicis con su descubrimiento, ni los hizo sentir inferiores. Al ponerlos literalmente en el nivel de los astros, los hizo parecer como tales en las cortes italianas. No le hizo sombra a su amo, sino que logró que su amo brillara más que nadie. Claves para alcanzar el poder. Todos tenemos inseguridades. Cuando uno se presenta ante el mundo y muestra sus talentos, naturalmente genera en los demás todo tipo de resentimientos, envidia y otras manifestaciones de inseguridad. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Uno no puede pasar la vida preocupándose por los mezquinos sentimientos de los demás. Sin embargo, con sus superiores deberá encarar la situación de manera diferente. Cuando se trata del poder, hacerle sombra al amo es quizá el peor error de todos los que se pueden cometer. No se engañe pensando que la vida ha cambiado mucho desde los días de Luis XIV o de los Médicis. Quienes logran ocupar posiciones de poder en la vida son como las reinas y los reyes, quieren sentirse seguros y superar a quienes los rodean en inteligencia, simpatía, ingenio y encanto. Creer que al hacer gala de sus dones y talentos usted va a ganar el afecto de su amo es un error fatal, aunque muy común. Su superior podrá simular aprecio, pero en la primera oportunidad que se le presente lo reemplazará con alguien menos inteligente, menos atractivo y menos amenazador, como Luis XIV reemplazó al brillante Fouquet con el mediocre y maleable Colbert. Y, al igual que Luis XIV, no admitirá la verdad, sino que encontrará alguna excusa para librarse de su presencia. Esta ley implica 2 normas que deberá aprender. Primero, que es posible hacerle sombra a su amo con ser simplemente usted mismo. Hay amos que son muy inseguros, terriblemente inseguros. Y basta con ser encantador y desenvuelto para hacerle sombra. Nadie tuvo más talentos naturales que Astorre Manfredi, príncipe de Faenza. Era el más apuesto de todos los jóvenes príncipes italianos y cautivaba a sus súbditos con su generosidad y su espíritu abierto. En el año 1500,
César Borgia puso sitio a Faenza. Cuando la ciudad se rindió, sus ciudadanos esperaban lo peor de parte del cruel Borgia, quien, sin embargo, decidió perdonar a la población. Se contentó con ocupar la fortaleza, no ejecutó a ninguno de los ciudadanos y permitió que el príncipe Manfredi, que solo tenía 18 años de edad, permaneciera en su corte, con total libertad. Sin embargo, algunas semanas más tarde, los soldados apresaron a Astorre Manfredi y lo llevaron a una prisión romana. Un año más tarde, su cuerpo fue encontrado en el río Tíber, con una piedra atada al cuello. Borgia justificó el horrible acto alegando cargos de traición y conspiración, pero el problema de fondo era la vanidad y la inseguridad de Borgia. El joven, sin siquiera intentarlo, le hacía sombra. En vista de los talentos naturales de Manfredi, su sola presencia hacía parecer a Borgia menos atractivo y carismático. La lección es simple: si usted no puede dejar de ser encantador y demostrar sus talentos, deberá aprender a evitar ese tipo de monstruos vanidosos. La otra posibilidad consiste en aprender a disimular hábilmente sus virtudes cuando esté al lado de un César Borgia. En segundo lugar, nunca piense que, porque el amo lo aprecia, usted puede hacer lo que se le dé la gana. Se podrían escribir varios tomos sobre favoritos que cayeron en desgracia por dar por sentado que su posición era inamovible o por atreverse a hacerle sombra a su amo. En Japón, a fines del siglo XVI, el favorito del emperador Hideyoshi era un hombre llamado Sennorikyu. Artista máximo de la ceremonia del té, que se había convertido en una obsesión entre la nobleza, fue uno de los asesores de mayor confianza de Hideyoshi, tenía sus propios aposentos dentro del palacio y era honrado en todo el Japón. Sin embargo, en 1591 Hideyoshi lo hizo arrestar y condenar a muerte. Rikyu se quitó la vida. Solo más tarde se descubrió la causa de ese repentino cambio de suerte. Parece que Rikyu, de origen campesino y luego favorito de la corte, mandó tallar su estatua en madera, que lo mostraba calzado con sandalias, un signo de nobleza, y en una pose altiva. Hizo colocar esta estatua en el templo más importante del palacio, a la vista de toda la realeza. Para Hideyoshi, esta actitud significaba que Rikyu no conocía sus límites. Al suponer que gozaba de los mismos derechos que los integrantes de la alta nobleza, olvidó que su posición dependía del emperador y llegó a creer que él mismo se la había ganado. Esto constituyó un imperdonable error de cálculo acerca de su propia importancia, por el que pagó con su vida. Recuerde lo siguiente: nunca dé por segura su posición y nunca permita que los favores que reciba se le suban a la cabeza. Conociendo los riesgos que implica el hacerle sombra a su amo, usted podrá utilizar esta ley en su propio beneficio. En primer lugar, debe halagar y ensalzar a su amo. Los elogios abiertos pueden llegar a resultar eficaces, pero tienen sus límites, es algo demasiado obvio y directo, y puede ser mal visto por los demás cortesanos. El elogio discreto e indirecto es mucho más poderoso y efectivo. Por ejemplo, si usted es más inteligente que su amo, demuestre lo opuesto, hágalo parecer más inteligente que usted. Actúe en forma ingenua. Simule necesitar de su pericia. Cometa errores intranscendentes que no lo perjudiquen en el largo plazo pero que le brinden la oportunidad de pedir ayuda, cosa que a los amos les encanta. Un amo que no puede brindarle el don de su experiencia puede llegar a hacerlo blanco de su rencor y de su mala voluntad. Si sus ideas son más creativas que las de su amo, atribúyaselas de la manera más pública posible. Deje en claro que el consejo de usted es solo un eco del consejo de él. Si usted supera a su amo en rapidez e ingenio, está bien que desempeñe el papel del bufón del rey, pero no lo haga parecer al frío y taciturno en comparación. En caso necesario, baje los decibeles de su humor y encuentre la forma de hacerlo quedar como alguien divertido, con sentido de humor. Si usted es, por naturaleza, más sociable y generoso que su amo, tenga cuidado de no convertirse en la nube que tapa la luz que él irradia hacia los demás. Es su amo el que tiene que parecer el sol, en torno del cual gira todo el mundo, un sol que irradia poder y esplendor y se constituye en centro de atención. Si usted se ve en la situación de oficiar de anfitrión de su amo, ganará su simpatía evidenciando sus recursos limitados. Cualquier intento de impresionarlo con su gracia y generosidad puede resultarle fatal. Aprenda de Fouquet, o pagará el precio que él tuvo que pagar. En todos estos casos, disimular sus aspectos fuertes no es señal de debilidad, si esta estrategia termina otorgándole poder. Al dejar que otros le hagan sombra a usted, retiene el control en lugar de convertirse en víctima de su inseguridad. Todo esto le vendrá bien el día en que decida elevarse por encima de su nivel de subordinado. Sí, como Galileo, usted puede dar más lustre a su amo ante los ojos de los demás, será para él un regalo del cielo y logrará ascender de inmediato. Imagen: los astros del cielo. Solo puede haber un sol por vez.
Nunca tape la luz del sol ni compita con el sol en cuanto a luminosidad, procure, más bien, diluirse en el cielo y encontrar la forma de incrementar la intensidad lumínica del astro que es su amo. Autoridad. Evite hacerle sombra a su amo. Toda superioridad es fastidiosa, pero la superioridad de un súbdito por sobre su príncipe no solo es estúpida sino fatal. Esta es una de las lecciones que los astros del cielo nos enseñan. Podremos ser parientes cercanos del sol y brillar tanto como él, pero nunca debemos aparecer en su compañía. Baltasar Gracián, 1601 a 1658. Invalidación. Usted no puede vivir cuidándose de no contrariar a ninguna de todas las personas con las que se cruza, pero puede ser selectivamente cruel. Si su superior es una estrella en decadencia, no tiene por qué temer hacerle sombra. No sienta piedad, ya que su amo tampoco tuvo ningún tipo de escrúpulos cuando, a sangre fría, se abría camino hacia la cumbre del éxito. Mida con cuidado la fuerza de su amo. Si descubre que es débil, acelere discretamente su caída. En momentos clave, muéstrese más capaz, más encantador y más sagaz que él. Si la posición de su superior es muy débil y está a punto de caer, deje que la situación siga su curso natural. Pero si su amo se encuentra en una posición firme, aunque usted se sepa más capaz, tómese su tiempo y tenga paciencia. Según el curso natural de los hechos, con el correr del tiempo el poder se debilita y cae. Algún día su amo habrá de caer y si usted juega sus cartas con habilidad, lo sobrevivirá y superará.